Hola, hola, vamos a probar el wash de Daniel Smith. Compré estos 4 tonos para ver qué tal. Sé que la marca maneja un set de colores primarios que tienen el amarillo Hansa medio, rojo de pirrol, azul ultramar y blanco de titanio, pero en la tienda ya no tenían ese amarillo ni ese rojo, entonces lo sustituí por otros tonos que ya les voy a mostrar. Comenzando con el amarillo Hansa claro, que yo lo describiría como un amarillo limón. Luego el escarlata de pirrol, que yo lo veo como un rojo con un ligero tinte anaranjado. Y pues el azul ultramar, que ese sí es de los primarios, que es un tono precioso y muy vibrante. Y después de jugar un poco con la teoría del color, vean todas las combinaciones que podemos lograr con tan solo estos 3 colores. Y si mezclamos los tres, podemos obtener un tono café o un tono casi negro. Y todavía si complementamos con el blanco de titanio, podemos tener muchísima variedad y crear tonos pasteles. Yo creo que solo añadiría un tono magenta para que al mezclar con el ultramar pueda crear tonos violetas más lindos y más vibrantes. Y bueno, para probar un poco más voy a hacer un sketch de este hermoso paisaje que encontré en un splash. El wash es un material que me encanta, siento que es muy versátil. En este sketch estoy comenzando como si fuera una acuarela, humedeciendo el papel y aplicando poco pigmento con suficiente carga de agua para dejar un fondo translúcido. Siento que es una técnica muy noble porque si te equivocas puedes corregir aplicando capas más cremosas dando más cobertura. Entonces ahora sí que a darle sin miedo. Este wash de Daniel Smith noté que al utilizar capas más translúcidas deja un efecto granulado muy lindo y también noté que es muy pero muy pigmentado. Con muy poquito producto puedes cubrir suficiente área en el papel. Los 3 colores se sienten muy cremositos y me resultó muy fácil trabajar con distintas consistencias. Seca mucho más rápido que la acuarela y deja un acabado mate como aterciopelado. También quise probar trabajarlo en seco, así que apliqué un poco de los colores en estas pastillas y los dejé secar por unos días. Ya cuando los revisé así se veían. Les apliqué unas gotas de agua antes de comenzar a trabajar como lo hago regularmente con mis acuarelas y quedé muy sorprendida con lo rápido que se reactiva el pigmento. Y en este sketch voy a estar mezclando la mayoría de los colores con el blanco de titanio. Noté que el blanco se siente un poco más espeso que los otros colores, pero también es muy pigmentado, por eso solo utilicé poca cantidad para mezclar porque no quería aclarar tanto los colores. Sus colores son muy vibrantes e incluso haciendo mezclas siguen manteniendo la intensidad del color sin verse cenizos. Y pues disfruté muchísimo trabajar con estos pigmentos. Estuve viendo que ya tienen una amplia gama de colores. Tal vez después añada algunos tonos extras a la colección, pero por lo pronto voy a sacarle mucho provecho a estos tonos. Déjenme saber si les gustaría ver más videos con wash o si tienen alguna duda y yo con mucho gusto se las respondo en comentarios o les hago un videito. Nos vemos pronto.
to